cómo vas a transportar todos los medicamentos, las distancias, todo, para que tomes en cuenta cada etapa de ese proceso. En caso de reabrir, también cuando aperturas una nueva área de producción, en nuestro caso nos tocó, contábamos con 3 áreas y se hizo más grande el área de producción, entonces tuvimos que implementar un plan de gestión de riesgo. Esto está en la norma ISO 31000-2014, gestión de riesgo. Y aquí nos dice que es la gestión de riesgo, que son actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación a algún tipo de riesgo. El propósito de la gestión de riesgo es la creación y la protección del valor. Como les decía, si vas a cambiar de dirección una farmacia, todos los medicamentos o todo lo que esté en riesgo que pueda afectar, ¿no? Que a lo mejor la composición, tú tienes que hacer ese plan y todo lo que debes de incluir para tu plan de gestión de riesgo. En la norma nos dice el principio de la gestión de riesgo, los puntos que debe llevar para llegar a ese propósito, que es la creación y protección del valor, con la finalidad que se logren los objetivos en tu empresa o en donde te encuentres trabajando. Aquí nos dice el primero, que es integrada, que tiene que estar después estructurada y exhaustiva, que quiere decir que tiene que incorporar a todas las áreas para determinar este plan de gestión de riesgo. Se tiene que adaptar, debe ser inclusiva a todas las personas que están dentro de esa actividad. Por ejemplo, si vas a cambiar una farmacia, ¿no? ¿Quiénes están involucrados, no? A lo mejor el que está dirigiendo, si vas a contratar a personal externo, tiene que ser dinámica y mejorar la información. Aquí tenemos que tener 3 información, tanto la histórica, la presente y la futura. Tienes que hacer expectativas futuras. El factor humano es indispensable. Esto lo tienes que considerar en todas las etapas de tu plan, con la finalidad de tener una mejora continua. Esto lo pueden consultar en la ISO 31000 de la gestión de riesgo. Al final les vamos a poner las referencias para que ustedes lo puedan revisar. Después tenemos un marco de referencia. El propósito es asistir a la organización e integrar la gestión de riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el liderazgo y el compromiso de todas las personas que están involucradas. Yo les comentaba lo del cambio de farmacia. ¿Quién está involucrado? El encargado de la antigua farmacia, porque él va a ser o el responsable, que te va a decir, ok, tiene su inventario, cómo lo va a trasladar, cómo lo van a hacer, el programa, cuántos días, porque a lo mejor trasladas 20 medicamentos, ¿no? Entonces, si contratas personal externo, que sí sean los 20, cómo van a resguardarlo. Es importante que se integren todas las personas dentro de ese plan de riesgo. Después tenemos el diseño. Cuando ustedes generen su plan de riesgo, ¿cómo van a contemplar ese diseño? ¿Desde quién va a estar involucrado desde el inicio hasta el final de ese plan? Como les decía, lo de la farmacia, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para cambiar una farmacia a otro lugar? Los trámites, porque también tienes que considerar la parte documental, la parte operativa, la parte administrativa, que todos sus proveedores, cambiar direcciones, dirección fiscal y trámites. Y finalmente, ¿cómo vas a implementarlo? A lo mejor tú ya en papel lo tienes, ya tengo mi plan de gestión de riesgo, ahora vamos a ver que sea viable, ¿no? El implementar ese plan. Entonces, finalmente, una vez que ya implementaste tu plan, vamos a hacer la valoración de ese plan, si es bueno, si sirvió o no sirvió, cómo está teniendo resultados, qué efectos está teniendo hacia la inserción en la empresa donde estés trabajando, para finalmente mejorar, ¿no? Mejorar haces una valoración de ese plan que implementaste, que tiene todo el diseño, la integración de cada una de las áreas y actividades para finalmente tener la mejora continua. Tenemos el proceso que implica la aplicación sistemática de las políticas, procedimientos y prácticas, actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión y informe del registro. Este es el proceso. Primero vimos todo, esto se lleva en 3 etapas, ¿no? Como bien decíamos, los principios que tenemos que considerar, después el marco de referencia y finalmente el proceso de tu plan de gestión de riesgo.
Aquí tenemos una imagen que nos permite visualizar, ¿no? Primero tenemos que tener el alcance, hacia dónde va, hasta dónde va a llegar, ¿no? Si solamente va a ir a la parte administrativa, a la parte operativa, hacia dónde. El contexto de la situación en cual se encuentra la empresa en ese momento, la evaluación del riesgo, por ejemplo, si vas a trasladar medicamento, que se maltrate, que no se conserven las condiciones, porque tienes que, los medicamentos se conservan de 25. ¿Cómo vas a garantizar que se mantenga esa temperatura cuando se hace el traslado de los medicamentos? Identificar ese riesgo, analizar ese riesgo y finalmente valorar ese riesgo. Para tratar ese riesgo que ya tú percibiste, ¿no? A lo mejor si estamos hablando del cambio de una farmacia, a lo mejor es la conservación, ¿no? De los medicamentos, ¿cómo lo vas a realizar? ¿Cómo vas a garantizar el resguardo, que no se ensucie, que no se vaya a empolvar, si lo vas a meter en cajas herméticas, en qué tipo de transporte lo vas a trasladar a otra área? En esta etapa tenemos la comunicación y la consulta. El seguimiento, ¿no? Si tú dices, ok, en nuestro plan dijimos que vamos a trasladarlo en cajas herméticas para evitar su maltrato. Aparte de las cajas herméticas, no sé si lo vas a trasladar, por ejemplo, líquidos en una área, sólidos en otra, porque si se llega a derramar un líquido en los sólidos, se va a echar a perder todo. ¿Qué hacen cuando has recibido una caja de medicamentos y que vienen ya sea en bolsita o en cajita? Normalmente yo creo que las empresas, las distribuidoras, por ejemplo, Nadro, Fanasa, detectaron esa necesidad. ¿Qué pasaba? En algún jarabe no se cerraba bien con los movimientos y el acomodo de los medicamentos, llegaba abierto. Y yo lo que observé que ellos ya le ponían una cinta extra a la que traía el empaque secundario para evitar que se derramara dentro de los demás medicamentos, porque no solo se echa a perder ese medicamento, sino todos los demás. Entonces aquí eso es importante que ustedes identifiquen el riesgo, hagan el análisis del riesgo del plan que ustedes van a generar, que le den ese seguimiento, esa consulta y la revisión, y finalmente hagan un registro y un informe de ese plan que realizaron. Y esto aplica para diferentes áreas, no solamente para las farmacias, sobre todo se utiliza en la industria farmacéutica. También cuando fue la pandemia, ¿no? Que bueno, en nuestro trabajo nos pidieron que hiciéramos un plan de riesgo para una clínica, desde cómo iba a estar el ingreso de los pacientes. Empezó a salir mucha información, pero sí fue lo que nos pidieron. Entonces, es importante que tengamos esta idea, identifiquemos los riesgos, lo analicemos y lo valoremos. Y finalmente, como las buenas prácticas, ¿no? Todo tiene su registro y su informe. ¿Hasta aquí alguna duda? Tenemos las referencias, le pasamos de qué es gestión de riesgo, el vocabulario, que es la ISO 73-2009, que es una guía. Tenemos la ISO 31000, tenemos el estándar, también hay un estándar de competencia 536, que es de las auditorías de los sistemas de gestión de riesgo. En caso de que tú quieras hacer auditorías a los sistemas de gestión de riesgo, te puedes basar en este estándar. Y no sé si hay alguna duda. Si no hay duda, nos vemos la siguiente semana. Les estaremos publicando en la página qué tema vamos a abordar. Estamos trabajando con nuestra compañera para ver si ya tiene listo para la siguiente semana el de red fría, pero le estaremos informando en la página qué tema abordaremos la siguiente semana. Muchísimas gracias, nos vemos.